El Código Penal de Honduras entró en vigencia el 1 de enero de 1881. Sin embargo, durante toda la monarquía e incluso durante la separación del Imperio de España, en Honduras todavía se aplicaban las nuevas normas recopiladas desde el año de 1567, las cuales estaban caracterizadas por una extrema severidad, es decir, todas los códigos utilizados en ese tiempo, su característica principal era la severidad. Es decir, ya sabemos que en la Edad Media se representaba el delito con castigos un poco más severos a los que conocemos actualmente. Por ejemplo, estaban las marcas o quemaduras en el cuerpo, especialmente en la cara, cortadura de las narices, cegueras, crucifixión, apedreamiento y despeñamiento. Bueno, sin embargo, eh, tenemos que determinar que la pena que se utilizaba en estos momentos, bueno, y también actualmente las penas eran una manera de castigar al delincuente e intimidar a la sociedad para que no imite su conducta. Es decir, yo soy delincuente, la autoridad me castiga y por lo tanto da el ejemplo para que las demás personas de la sociedad no imiten las acciones que yo cometí que, que son penadas por la ley. En este caso, la prisión únicamente se utilizaba como una medida preventiva. Como mencioné anteriormente, estas normas aplicaban medidas bien severas. Actualmente solo utilizamos la prisión, para, para castigar al delincuente. Sin embargo, en la antigüedad, la prisión solo se utilizaba como medida preventiva. Algunas de las medidas utilizadas por por los juristas anteriores eran la pena de muerte, la mutilación, pérdida de un miembro, trabajos forzados, los cuales hacían que se privara de ciertos beneficios o gozara de ciertos derechos que los demás miembros de la sociedad que no cometían actos ilícitos gozaban. Sin embargo, posteriormente, las nuevas normas recolectaban penas como multas o penas pecuniarias a favor del fisco. Lo que sucede actualmente, hay penas que pueden ser sometidas a pagos en efectivo, bueno, se le dice conmutables, y donde quien cometió el delito puede pagar una suma de dinero a cambio de evitar la prisión. Actualmente, pues como menciono, la pena máxima en Honduras es la prisión, no existe pena de muerte. En los tiempos anteriores, pues sucedía lo mismo. Para evitar ser castigado de una u otra manera, se podían hacer pagos de multas o penas pecuniarias. Sin embargo, habían delitos de lesa majestad que no eran perdonados. Incluso en este caso, las penas ya no eran únicamente individuales, sino que los delitos de lesa majestad también eran heredados por sus hijos. Eh, la gravedad de los delitos era determinado por varios factores, es decir, no podía poner la misma gravedad de pena a una persona anciana o convaleciente, a un joven o a un joven, y también se determinaba el dolo o la culpa. Es decir, si realmente yo lo hice con alevosía o ventaja, tiene un tipo de pena diferente al a la culpa de haber cometido algún delito de manera culposa. Entonces existen, como lo sabemos en la actualidad, existen varios agravantes que determinan la cantidad o calidad de pena que se debe establecer a determinado delincuente. Bueno, también se habla también de una distinción entre penas ordinarias y las penas arbitrarias o extraordinarias. Eh, Esto más que todo es un resumen de lo que acabo de mencionar, donde se establece el dolo o la culpa de los cuasidelitos. Básicamente,
estas partidas enumeraban un considerable número de delitos y correspondientes penas. Sin embargo, correspondía exclusivamente al rey el derecho de gracia u otorgamiento de perdones e indultos, que generalmente eran concedidos un Viernes Santo. Me imagino a todo este montón de delincuentes esperando cada Viernes Santo su indulto por parte del rey. Actualmente existen los indultos presidenciales. En Honduras no estoy segura qué indulto presidencial se pudo otorgar, más sin embargo, el ejemplo más cercano que se me ocurre es el perdón otorgado a Flores Lanza, que incluso estuvo asilado por muchos años en Nicaragua, pero con el cambio de gobierno, Xiomara Castro otorgó un perdón, creo que así se le llamó, sería lo más parecido al indulto presidencial para que Flores Lanza regresara a Honduras y no pagara la pena por los delitos cometidos en años anteriores. Entonces, esto creo que sería una explicación, la explicación más resumida que pude demostrar acerca de el derecho penal en la antigüedad. Muchas gracias por su atención.